Bienvenidos a todos al curso de análisis de presupuestos con Opus. Antes de iniciar con esta parte del análisis de precios unitarios, sobre todo de la parte de la ejecución del programa, vamos a aprender desde la parte fundamental los presupuestos, viéndolos desde el enfoque del catálogo de conceptos. ¿Por qué es el inicio de todo este proceso de presupuestos? No podemos hacer un presupuesto sin previamente analizar cuáles son las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución de los trabajos. Entonces, como primer paso, pues es definir qué es un catálogo de conceptos. Un catálogo de conceptos, aquí mostramos dos definiciones muy parecidas, semejantes. Nos dice la primera, que es la traducción de los planos y memorias de proyectos ejecutivos en un listado que contienen todas las actividades descritas de manera textual necesarias para realizar la obra. La segunda nos dice que es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que el contratista realiza durante la ejecución de la obra, de acuerdo a planos y especificaciones divididas convencionalmente para fines de medición y pago, incluyendo el suministro de materiales correspondientes cuando estos sean necesarios. Bueno, los dos conceptos son adecuados, los dos conceptos son aceptables en el sentido de que todos parten desde un proyecto ejecutivo, desde planos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a dar la pauta en el proceso constructivo. Ellos nos van a decir qué es lo que vamos a realizar. Desde la parte técnica, vamos a empezar a identificar cada una de las actividades o cada uno de los trabajos que se deben de desarrollar, y es precisamente lo que dice, es precisamente un catálogo, es el listado de todas las actividades que vamos a desarrollar y de las cuales vamos a analizar para dar un presupuesto. Entonces, como el catálogo es antes de ejecutar la obra, pues todo tiene que ser en base a un proyecto ejecutivo, en base a los planos arquitectónicos, cimentación, estructura, acabados, instalaciones, etcétera. Entonces, todo eso va a ser nuestra base, por lo cual lo debemos de tener muy en cuenta. Generalmente el catálogo de conceptos se muestra pues de la siguiente manera. Tenemos lo que es clave, concepto, unidad, cantidad, precio unitario y total. Son los elementos básicos que debe de contener un catálogo, sobre todo para su análisis. La clave generalmente pues es una forma de identificar cada uno de los trabajos que vamos a tener dentro del catálogo. El concepto o la actividad pues es simplemente redactar de manera textual lo que se va a realizar en cada una de las actividades, y estas actividades divididas en partidas. La unidad es simplemente cómo vamos a analizar cada uno de nuestros trabajos. La cantidad es la cantidad de obra que vamos a estar teniendo dentro de cada concepto. El precio unitario pues es de manera muy general, es el análisis de los costos directos más costos indirectos, y el total pues es la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Entonces, teniendo esto, nosotros vamos a analizar punto por punto. Clave. La clave nos dice que es la combinación de números y letras únicos para cada concepto que permita distinguirlos de los demás. Eso es importantísimo. O sea, no hay algo definido en cuanto al reglamento de cómo debemos desarrollar nuestras claves. Simplemente estas claves son para identificación propia. O sea, para nosotros identificar o encontrar de manera rápida cada uno de nuestros trabajos o de nuestros conceptos de trabajo, sobre todo a la hora de utilizarla en el Opus. Ejemplos, tenemos un ejemplo muy sencillo que es actividad, trazo y nivelación. Como tal, esta actividad la podemos encontrar, es un ejemplo, puede ser como ustedes gusten, pero yo le pongo las iniciales de cada trabajo. En este caso le pongo trazo, le pongo TRA-nivelación -01. ¿Por qué? Porque es mi primer concepto. O puedo tener uno que es muro de tabique, que igual le pongo las primeras iniciales, MU-TAB-02. ¿Por qué? Porque probablemente es mi segundo concepto, o bien simplemente ustedes los pueden enumerar de manera ordenada, 001 o 1, 2, 3, 4, o 01, 02, 03, 10, 20, 020, etc. Al final del día, las claves son para ustedes. Les vuelvo a repetir que es para ordenar de manera clara el concepto.
Nos vamos a la parte del concepto. El concepto no es más que una redacción que describe la actividad lo más detallada posible, pero que esté 100% apegada al proyecto ejecutivo. ¿Cómo es esto? O sea, el concepto o la redacción de un concepto, de una actividad, es simplemente guiarnos desde el proyecto. O sea, desde la parte del trazo es identificar la actividad, que en este caso es trazo y nivelación, y de ahí identificar cuáles son las metodologías con las que podemos hacer este trazo. Eso va a depender mucho de la experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de trazo. Puede ser trazo con equipo topográfico o puede ser trazo de manera manual. ¿Qué lo va a definir o qué va a hacer que tomemos la decisión si es manual o es con equipo? Pues a lo mejor probablemente la cantidad de trazo, la cantidad de obra que vamos a desarrollar. Si es una obra muy pequeña, probablemente de 5x5, pues no tiene algún tipo de caso traer un técnico topógrafo y una estación total, si es el área es muy pequeña, pero si tenemos un área bastante extensa, pues sí, necesariamente tenemos que tener a un topógrafo para desarrollar nuestros levantamientos. Pero bien, nos dice que mientras más completa sea la descripción del concepto, se podrá integrar mejor el precio unitario. La descripción debe contestar las siguientes preguntas. ¿El qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? El qué es básicamente la descripción de la actividad a realizar con especificaciones técnicas completas de material y equipo, donde especificamos probablemente marcas, modelos, tipos, la presentación del producto, dimensiones, etcétera, etcétera. Es la parte inicial del trazo que va de alguna forma a definir de manera técnica qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, trazo y nivelación de terreno, y ahí es donde podemos definir cómo se va a hacer. Excavación de cepas, zapatas, canales, cisternas, fosas sépticas, etcétera. Cimentación a base de piedra brasa, donde después tendríamos que, de manera técnica, poner o especificar las medidas de nuestra cimentación. Muro de tabique rojo recocido de 7x12x28, sentado con mortero, que son los ejemplos básicos de cómo se puede empezar a desarrollar esta parte de los conceptos. El cómo. El cómo es básicamente las características particulares del trabajo, distancia de desplazamiento, distancia de desplazamiento de materiales, altura o nivel donde se realiza el trabajo, herramientas y equipo a utilizar. Es ya la especificación técnica de nuestro concepto, identificando de manera previa el qué, o sea, el qué vamos a hacer, y ahora es cómo lo vamos a hacer. Teníamos el ejemplo del trazo y nivelación, es qué voy a hacer, trazo y nivelación. Ahora, pero ¿cómo voy a hacer este trazo y nivelación? Tengo esas dos partes que es con equipo topográfico de forma manual, pero aparte de eso, ¿cuál es la actividad que van a realizar en específico dentro de ese trazo y nivelación? Pues van a ubicar ejes, van a ubicar niveles, puntos de referencia, bancos de nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a la parte de la excavación, que puede ser de forma manual o con maquinaria pesada, dependiendo del volumen de excavación que vayamos a tener. Y si es, por ejemplo, con maquinaria pesada, deberíamos de especificar también de manera técnica, y eso lo vamos a encontrar en los planos, cuál es el ancho de la cepa y la profundidad. Y en base a eso poder obtener un volumen que nos podría ayudar a definir si lo puedo hacer con maquinaria o de forma manual, al igual que el tipo de terreno. ¿Por qué? Porque si tenemos un terreno de tipo A, pues probablemente es un terreno muy blando, con mucha arcilla, sin presencia de roca, y lo podríamos hacer de forma manual si el volumen de excavación es mucho. Pero si estamos hablando ya de un terreno tipo B o tipo C y el volumen de excavación es bastante, pues sí, estaríamos pensando en una maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque el rendimiento entonces sería mucho menor. O bien, lo mismo podría ser cuando tenemos concreto, especificamos el tipo de concreto, si lo hacemos en obra o si lo tenemos premezclado, especificando las resistencias, que puede ser 100, 150, 200, 250, inclusive hasta 300 kilogramos, que son los concretos pues convencionales o de uso común. Al igual que los morteros, que sabemos que el mortero es una mezcla de cemento-arena, y identificar en qué proporción la vamos a usar dependiendo de la actividad. Puede haber proporción 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 o bien 1:5. Entonces, hasta ahí tenemos la parte del cómo. Pero ahora, ¿quién? Ya tenemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero ahora, ¿quién lo va a hacer?
Entonces, dice, el quién es básicamente los recursos humanos que van a realizar el trabajo, albañiles, pintores, carpinteros, ayudantes y demás mandos que pueden intervenir dentro del proceso de construcción. El quién es básicamente el que incluye mi actividad, o sea, el qué ya sabemos que vamos a trazar, que vamos a excavar, que vamos a realizar muros y ya sabemos el cómo lo vamos a hacer, pero a ver, ¿qué incluye mi actividad? Porque bien lo decía el concepto, que puede ser, para redactar el concepto podría ser inclusive material, mano de obra o solamente material o solamente mano de obra, dependiendo del tipo de obra que estemos haciendo y del arreglo con el que previamente hayamos hecho con el contratante. Entonces, ¿qué incluye generalmente cuando un concepto es completo? Incluye materiales, incluye mano de obra, incluye equipo ligero cuando sea necesario, maquinaria pesada igual cuando sea necesario, herramienta menor, no olvidando que la herramienta menor es por porcentaje, equipo de seguridad igual por porcentaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. En ese orden, tendríamos que concluir nuestro concepto. Si estamos hablando de trazo y nivelación, sería trazo y nivelación con equipo topográfico, ubicando ejes, niveles, puntos de referencia, inclusive colindancias. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo. ¿Sale? Entonces, eso sería lo que tendríamos que analizar en la parte de los conceptos. Una vez que tengamos definido la parte de los conceptos, deberíamos de definir la unidad. La unidad va a depender del tipo de trabajo que vamos a tener. La unidad de medida, vamos a tener que analizar una unidad de medida o de medición que nos permita cuantificar el trabajo, siempre evitando, en lo posible, utilizar unidades infinitas como lote o salida. ¿Por qué? Porque finalmente son unidades que no son concretas, que no, que dejan mucho al aire y nos pueden traer consecuencias porque o algún tipo de problema, ya que eso va a depender, esa unidad va a depender de la perspectiva de cada persona que analice el concepto. Generalmente las unidades de medida más comunes pues es metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, toneladas, piezas, litros, kilogramos, e inclusive podemos encontrar productos por rollo, mueble o millar. Siempre debemos de simplificar las unidades o bien ponerlas abreviadas. Pues eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si vamos a metros lineales, ¿qué podemos analizar con metros lineales? Sobre todo si vamos a actividades. Empezamos desde la cadena de desplante, cadenas intermedias, cadenas de cerramiento, columnas, traves, dalas, traves de liga, contra traves, emboquillados, molduras sobre muros, son ejemplos donde las unidades de medida para esos conceptos pues es por metro lineal. En materiales inclusive lo podemos hacer con cables de acero o eléctricos, en este caso pueden ser de cobre o de aluminio. Inclusive podríamos utilizar metros lineales en algunos tubos de PVC, CPVC, PAD, etcétera, tomando en cuenta que también puede ser por pieza, identificando que cada pieza, dependiendo de cada tubo, pues es aproximadamente de 6 metros. También por metro lineal podemos identificar la parte de los ductos, poliductos, conduits, mangueras, inclusive el acero de refuerzo se llega a analizar por pieza. Cuando el área o el área de refuerzo es muy pequeña, podríamos analizarlo por pieza, identificando cuál es el peso por metro lineal. Entonces, son uno de los ejemplos para cada una de las unidades y así como tenemos por metro lineal, tenemos por metro cuadrado, donde igual pues, tenemos varios ejemplos. Por metro cuadrado podemos analizar lo que es el trazo y la nivelación, plantilla de cimentación, muros, firmes, losas, aplanados, texturizados, tanto en muros como en plafones, en ladrillados, pinturas y cualquier tipo de recubrimiento, sobre todo pisos cerámicos. En materiales pues serían los cerámicos, que son azulejos, porcelanatos y barros. Aunque por ejemplo aquí en los cerámicos vengan por caja, pero al final del día la caja te especifica cuántos metros cuadrados trae. Aproximadamente cada caja va en promedio entre 1.10 y 1.30 metros cuadrados, dependiendo inclusive de la marca y del modelo. Tenemos lo que son plásticos, lonas, polímeros, geomantas, que también pueden venderse por rollo o por metro cuadrado. Tenemos lo que son aceros, como vallas electrosoldadas o ciclónicas,
que al igual que nos los venden por rollo, pero al final en su especificación técnica vienen cuántos metros cuadrados pueden cubrir esos rollos. Tenemos lo que son cimbras de madera y cimbras de acero. Son ejemplos muy sencillos de dónde podemos utilizar este tipo de unidad. Metros cúbicos, pues igual tenemos actividades como excavación, compactación, acarreos, despalmes, mezclas asfálticas, emulsiones asfálticas, concretos, morteros y cimentaciones, algún tipo de cimentación donde la longitud o el volumen de obra no sea bastante, podríamos analizarlo por metro cúbico. Eso ya va a depender mucho de la persona que esté ejecutando el catálogo y el que lo vaya a analizar. Materiales, por ejemplo, tenemos agregados como son gravas, arenas, gravillas, granzones, piedras o productos de extracción de minas sin tratar. Tenemos lo que son aguas, aditivos, tepetates, tepojales y tierra. Vamos a la cuestión de las toneladas, donde principalmente el uso de la tonelada es en el habilitado del acero, habilitado y armado de acero, el cual nos puede ayudar para esta parte de la unidad de medida en toneladas. Pero asimismo en materiales, pues el acero de refuerzo, todo lo que son las varillas, desde un cuarto, 3/8 hasta una pulgada y media, nos la venden por tonelada. Tenemos lo que son aceros estructurales, vigas en I, H, HSS, etcétera, alambres recocidos, que al igual que también lo podemos encontrar en kilogramos en las casas de materiales, los rollos vienen por tonelada. Tenemos lo que es el cemento Portland, cemento blanco, cemento de albañilería, el que conocemos comúnmente como mortero, cal, pegazulejos y pegapisos. Son algunos ejemplos donde podríamos utilizar esta unidad de medida para su análisis. Y así podemos seguir enlistando cada una de estas cosas. Tenemos la parte de las piezas, donde las actividades principales podrían ser zapatas aisladas, conexiones hidráulicas y sanitarias, como codos, tes, yes, coples, dobles tes, dobles y, reducciones, etcétera, etcétera. Instalaciones eléctricas en chalupas, cajas, botes, centros de carga, cortacorrientes, inclusive pastillas termomagnéticas, fusibles, etcétera, etcétera. También en llaves de paso, llaves de globo, de nariz, muebles sanitarios como lavamanos, regaderas, WCs, tinas, jacuzzis, la colocación de puertas, ventanas, domos, lavaderos, tarjas, tanques estacionarios, tinacos, todo lo que pueda hacer por unidad o lo que se nos venda por unidad. El concepto más sencillo para su análisis van a ser las piezas. Litros, tenemos también litros, sobre todo en materiales, que es para agua, pintura, aceites, gasolinas, diésel y algún tipo de aditivo. Vamos a la parte de los kilogramos, donde principalmente en los materiales puede ser alambre recocido, clavos, estribos, tornillos, cemento gris si lo compramos probablemente a granel, al igual que el cemento de albañilería, el cemento blanco, también al acero de refuerzo y al acero de estructural lo podemos cuantificar por kilogramos. Y así podemos enlistar n cantidad de objetos que pueden estar involucrados dentro de cualquiera de estas unidades. Por ejemplo, el millar, donde podemos encontrar materiales como sobre todo lo que son tabiques rojos, blocks, tabicones, y de ahí se dividen los tipos de tabiques, los tipos de blocks y el tipo de tabicón de acuerdo a su estructura o de acuerdo al diseño que pueden llegar a tener. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de la unidad, sabiendo que la clave es realizada por nosotros y es precisamente para nosotros, para identificar de manera rápida y fácil cada concepto, el concepto que no es más que la redacción de manera técnica de cada una de las actividades que vamos a desarrollar en la obra. La unidad pues es la unidad de medida de ese concepto, la cantidad es el volumen de obra. Si estamos analizando trazo y nivelación, pues tendría que ser cuántos metros cuadrados de trazo y nivelación, tomando en cuenta las unidades, ¿va? Como tal, esta parte de la cantidad dice que es el total de las unidades del concepto que se pretenden ejecutar, o sea, el volumen total de la obra, de cada uno de los conceptos. Es el volumen total de la obra, ya sea de proyecto o bien ejecutados en campo, según sea el caso. Si estamos haciendo presupuestos, pues es el volumen obtenido del proyecto. Si estamos haciendo algún tipo de estimación, pues es el volumen ejecutado de acuerdo a lo que dice la ley de obras públicas,
En la parte de la cobranza dice que solamente se pagan conceptos ejecutados de manera total, en su totalidad. Dice que este volumen total de trabajo será sustentado con los generadores de obra de acuerdo a su unidad de concepto. El volumen de obra puede ser obtenida del proyecto ejecutivo y generalmente sirve para sustentar el presupuesto en licitaciones o en concursos de obra, o bien en presupuestos muy burdos. El volumen que se obtiene de la obra es el que sustentará la cobranza, en este caso las estimaciones de cada uno de los conceptos de trabajo terminado, tal y como lo dice la Ley de Obras Públicas. Llegamos con la parte del precio unitario dentro de nuestro formato de catálogo de conceptos, donde nos dice que el precio unitario es el valor que se asigna a la unidad de concepto dentro del catálogo. Este precio es producto de un análisis de costos directos más costos indirectos, dándonos como resultado un precio unitario, o abreviado es P.U. Y mientras más completas es la descripción de los conceptos, más preciso es el precio unitario que se cobra por él. Entonces es importantísimo, inclusive la ley nos lo marca así, que los conceptos deben de describir de manera total. ¿Por qué? Porque de los conceptos es donde se hace el análisis de precios unitarios, sobre todo a costo directo. Entonces, si algo no está en el concepto, no lo vamos a poder cobrar. Aunque nosotros tengamos en cuenta que la obra se lleva a cabo, pero si en el concepto no existe, no lo vamos a poder analizar. ¿Por qué? Porque el análisis va en base al concepto. Entonces, hablando de esta parte de análisis de precios unitarios y que nos hablan de costos directos y costos indirectos, pues tendríamos que ver a qué se refiere cada uno. Los costos directos son todas las actividades que afectan de manera directa a la construcción, o bien las actividades que se desarrollan de manera directa en el sitio de los trabajos. Los costos directos están conformados principalmente de material, costo directo de material, de mano de obra, equipo ligero, maquinaria pesada, herramienta menor y equipo de seguridad. Aquí va a depender del concepto. Hay algunos conceptos donde no son necesarios el análisis de materiales, solamente mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad. O bien, hay algunos conceptos donde no es necesario la parte del equipo ligero, pero sí de maquinaria pesada y herramienta menor y equipo de seguridad. Entonces, estos puntos van a estar sujetos o van a aparecer de acuerdo al tipo de concepto. No es que siempre vayan a estar en todos los conceptos, ¿no? Sino de acuerdo a la necesidad del análisis que estamos desarrollando para cada concepto. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, y sobre todo porque debe ser el orden que lo estamos viendo. Debemos analizar primero el material, si lo tenemos, después la mano de obra, el equipo ligero, si lo hay, maquinaria pesada, igual, si existe maquinaria pesada dentro de nuestro concepto, y herramienta menor y equipo de seguridad, que prácticamente son los que van de cajón en cada concepto. Mano de obra, herramienta y equipo no van a faltar en cada uno de nuestros conceptos. Entonces, esto es a costo directo. A costos indirectos nos dice que son todos aquellos costos que no afectan de manera directa el proceso de construcción, y no necesariamente tienen que estar en el lugar de los trabajos. O sea, pueden estar a una distancia considerable y no tienen ningún problema para desarrollar la obra. Los costos indirectos, o sobrecostos como se les conoce, se expresan principalmente en porcentajes y están ingresados por costos indirectos por administración de oficinas centrales y oficinas en campo, costos indirectos por utilidad, costos indirectos por financiamiento y costos indirectos por cargos adicionales. Que más adelante vamos a analizar para qué sirve cada uno de ellos y cómo es que los obtenemos. Entonces, una vez teniendo en cuenta esta parte del precio unitario, vamos con la parte del total, que es el último rubro o la última columna de nuestro catálogo de conceptos, donde dice que el total es el producto de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que multiplicar la cantidad, que es el volumen de obra generado o ejecutado, según sea el caso, por el precio unitario, que es la suma de los costos directos más los costos indirectos, y nos va a dar un total por concepto terminado o por concepto de trabajo. Entonces, así quedamos que de manera rápida, pues conocemos las generalidades del catálogo de conceptos y cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, de manera previa,
como recomendación para que ustedes hagan su catálogo, debemos de identificar la clave, el concepto y la unidad. Una vez que tengamos todos los conceptos de trabajo, podremos nuevamente sacar nuestros volúmenes de obra en base a unos generadores y ya una vez que tengamos los volúmenes totales de cada uno de los conceptos, procedemos a analizar el precio unitario para dar un total por concepto y un total de obra generado en cuanto a costos para nuestro presupuesto. ¿Quién elabora el catálogo? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente las personas que elaboran el catálogo de conceptos es quien va a ejecutar los trabajos y es responsabilidad de la persona que realizó el proyecto revisar a fondo el catálogo. Lo que nos dice es que generalmente o por concepto la persona que realiza las obras es el que debe de generar el catálogo, pero lo correcto es que la persona que realiza el proyecto, o sea, el proyectista, es el que debe de generar el catálogo de conceptos base, el cual puede ser entregado al constructor para cotizarlo o bien mantenerlo solo como referencia. Esto depende del alcance del trabajo que el proyectista ha pactado con el cliente. Generalmente cuando se licita una obra, las personas o los contratantes te van a dar un catálogo de conceptos. Únicamente ese catálogo de conceptos pues, va a traer lo que es la clave o el número de concepto, va a traer el concepto ya desarrollado de acuerdo a cada actividad que se necesita desarrollar en el proyecto, va a traer una unidad y un volumen. ¿Para qué? Para que las constructoras, personas físicas o personas morales que deseen participar para licitar este tipo de obra, pues solamente analicen sus precios. Y eso agiliza más el proceso. ¿Quién hace el catálogo? Puede ser un ingeniero civil o puede ser un arquitecto. ¿Por qué es importante el catálogo? El catálogo es importante porque menciona el alcance y costo de los trabajos de la obra. Ya lo decíamos. Uno puede ser el costo para la contratación o el costo para la cobranza. Para cuando ya estamos ejecutando la obra y ese concepto nos va a ayudar a cobrar, pero ya con un volumen de obra real. Cuando estamos licitando, cuando estamos haciendo presupuestos, pues es por un volumen para presentar el precio por un volumen que solamente o que está actualmente en proyecto. Entonces, este es un documento que se integra al contrato de los servicios que el constructor, en este caso lo vamos a conocer como contratista, ofrece al cliente o bien contratante y le va a permitir precisamente al contratante dar seguimiento al avance físico y financiero de las construcciones. Es importante, ¿por qué? Porque también, inclusive no nada más para ver o para generar un precio total de la obra o un precio por actividad de trabajo, sino también nos está diciendo que el catálogo de conceptos le va a permitir a la persona que nos contrata, en este caso contratante, dar seguimiento al avance físico y financiero de la construcción, pero no nada más al avance físico y financiero, sino también a la programación de la obra. O sea, nos va a ayudar también a calendarizar cada una de nuestras actividades para poder nosotros especificar un tiempo de término de obra. Pero no nada más eso, aparte de que nos ayuda a calendarizar, nos va a ayudar a, a llevar en orden la hora de la ejecución de nuestra obra o bien la, la solicitud de nuestros materiales para la obra. O sea, ¿por qué no podemos pedir todos los materiales? Sobre todo si no tenemos espacio donde ponerlos. Entonces, de acuerdo al concepto que vamos a desarrollar y de acuerdo a los tiempos que el mismo concepto nos va a dar, podemos ir pidiendo de manera paulatina cada uno de nuestros materiales que vamos a utilizar dentro de la obra. ¿Cómo se integra un catálogo? Eso es importante. ¿Cómo se integra un catálogo? Pues debemos de tomar en cuenta algunos puntos para la integración del catálogo de conceptos. Nos dice que se debe redactar correctamente en el formato del catálogo de conceptos y para realizarlo debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, es el más importante. Antes de empezar cualquier catálogo, debemos de revisar, entender e interpretar los planos, memorias y especificaciones del proyecto ejecutivo.
Si no conocemos el proyecto ejecutivo, no vamos a poder iniciar un catálogo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de obra es y cuáles son las especificaciones técnicas para realizarlas. 2. Sintetizar la información del proyecto y traducirla en actividades, en este caso en conceptos que se puedan programar, asignar, presupuestar, pagar y cobrar. Eso es importantísimo. Eso habla mucho de cada uno de los conceptos y sobre todo la unidad que vamos a asignar a cada concepto. Si nosotros ponemos una unidad que no sea tan entendible o tan viable para cobrar ese concepto, inclusive para analizar su volumen, vamos a tener muchos problemas. Por eso dice sintetizar la información del proyecto y traducirla en actividades que se puedan programar, que se puedan asignar, presupuestar, pagar y cobrar, que es lo más importante, ¿no? Después tenemos por último organizar los conceptos en una lista o catálogo agrupándolos por partidas. Eso es importante. Las partidas no son más que los subcapítulos de cada trabajo. Por ejemplo, la obra se clasifica en partidas. La primera partida que toda obra debe tener es los trabajos preliminares. Estos trabajos no están considerados dentro de la estructura, pero que son fundamentales para iniciar un proceso constructivo, como cuáles son pues, el trazo, la limpieza del terreno, el deshierve, la poda, la tala, no lo sé, todo lo que impida ejecutar la obra dentro del terreno, esos son los trabajos preliminares, no son directamente, o no van ligados directamente a la construcción, pero que sí son fundamentales para empezar el proceso. Entonces, así como está el de trabajos preliminares, tenemos el de excavaciones, tenemos el de cimentación, excavaciones que entra dentro de infraestructura, que es todo lo que está debajo del terreno natural, como excavación de cepas, plantillas, cimentaciones, zapatas, dalas, contratraves, rellenos inclusive, y tenemos superestructuras que son todo lo que está después del nivel del terreno natural, que son cadenas de desplante, son muros, cadenas intermedias, cadenas de cerramiento, losas de entrepiso, losas de cerramiento, firmes, aplanados, emboquillados, etcétera, etcétera. Entonces, y así como dividimos o enlistamos de manera ordenada los trabajos, es como se debe de entregar un catálogo de conceptos. Un ejemplo de catálogo de conceptos, pues vamos a ver uno rápido. Aquí vamos a identificar sobre todo lo que estamos hablando. Las partidas, en este caso, pues, tenemos trabajos preliminares, tenemos cimentaciones, tenemos muros y castillos, que en el concepto que estamos viendo, pues se están dividiendo o están separando los trabajos. Dentro de cada partida tenemos conceptos de trabajo, que en este caso tenemos limpieza y desenraice del terreno, trazo y nivelación, acarreos de tierra, etcétera. Eso es para este catálogo, ellos son los trabajos preliminares. Tenemos cimentaciones que incluyen excavaciones, dalas, plantillas, mampostería, rellenos y acarreos. Y asimismo encontramos la clave del concepto, tenemos la parte de la descripción que entra dentro de los conceptos de trabajo y tenemos la unidad de medida de cada uno de estos conceptos. Asimismo tenemos la cantidad de obra que se va a generar o que se generó, dependiendo del caso, el precio unitario, que ya es cuando se analiza cada uno de los conceptos, y el total, que es la multiplicación del precio unitario por el total. Ese es un ejemplo muy práctico de lo que describe o cómo se debe de llenar de manera total un catálogo de conceptos. Y aquí tenemos otro ejemplo, pero de los que les platicaba, de lo que debemos hacer de manera previa. Si nuestro catálogo trae número, empezamos a identificar los números de conceptos, el código o la clave. En este caso, pues les digo, las claves van a ser propias de ustedes, las que ustedes quieran realizar. Tenemos lo que es la descripción o los conceptos y empiezan a identificar las partidas, que son trabajos preliminares y cimentaciones. Tenemos una segunda parte donde su otra partida es estructuras, albañilería y acabados. Y en cada una de estas partidas
se desarrolla cada una de las actividades que se van a ejecutar dentro de los trabajos. Y bien, si recapitulamos, vamos a tener como número 1, nos dice que en la columna de números, si es que la tenemos, como lo vimos en el capítulo, vamos a enlistar de manera ordenada cada uno de los conceptos. Nos dice que en la columna de números, si es que lo tiene en tu formato, deberás enumerar los conceptos de obra. Lo puedes realizar en orden correlativo, por ejemplo 1, 2, 3, para saber la cantidad de conceptos con los que cuenta el presupuesto. También por bloques, por ejemplo de 5 en 5, por ejemplo 5, 10, 15, y esto dependerá de la persona que esté armando el catálogo de conceptos. Entonces es muy importante, eso va a depender de ustedes como analistas. 2. En la columna de clave o código deberás utilizar una clave que te permita realizar de manera rápida una búsqueda del concepto sin necesidad de escribir tanto. Recuerda que puedes usar letras y números. Por ejemplo, para la partida de preliminares puedes nombrar al concepto número 1 de la siguiente manera: pre-001, y así sucesivamente. Cuando cambies de partida puedes usar otras letras. La idea es que tenga lógica y sentido común el uso de las claves. O sea, las claves son de ustedes, y sobre todo es la parte sencilla o el atajo para encontrar los conceptos si estamos trabajando en otras obras. Bien, tenemos la parte de lo que son el punto número 3. En la columna de descripción completa debes realizar la descripción de tus conceptos de trabajo considerando el proceso constructivo, los materiales que se van a utilizar, la forma en que se realizará, la mano de obra que lo realizará y la herramienta o equipo que se usará. La descripción debe ser específica para cada concepto teniendo en cuenta las dimensiones de cada elemento constructivo. Por ejemplo, para redactar el concepto de cadena de desplante, lo podríamos realizar de la siguiente manera, y manejamos un concepto muy rápido que es cadena de desplante de 15 por 20 metros, de sección transversal, armada con 4 varillas de 3 octavos y estribos de 1/4 a cada 20 centímetros, acordándonos que el arrobo significa a cada 20, armada en el lugar. Bueno, eso es por lógica, todo se tiene que armar en el lugar, sobre todo por la practicidad del asunto, ¿no? Y colada con concreto con un F'C igual a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, recordando que el F'C es la resistencia a la compresión del concreto. Incluye simbrado, vibrado, desimbrado, curado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Esa sería como la manera adecuada de redactar la parte del concepto. Y por último, que es hasta donde corresponde la parte de la introducción al catálogo de conceptos. En la columna de unidad deberás colocar la unidad de medida de manera abreviada, o sea, la unidad por la que se cobra el concepto de trabajo. Puede ser por pieza, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, kilogramo, lote, sabiendo que lote no es muy recomendado, no es que no se pueda usar, simplemente no se recomienda, entre otros. Por ejemplo, la limpieza del terreno es por metro cuadrado, la cadena de desplante en metro lineal, la cimentación por metro lineal o por metro cúbico. Eso va a depender de quién está analizando el concepto.